Señores, quien les habla es la mejor productora turca de la televisión. Todos mis programas tienen más de 200 puntos de rating. Igual que el de Beto. El día de hoy vamos a hacer nuestro segundo casting buscando al doble de Beto. Ahí está. El señor Beto Ortiz está en estos momentos en una gira por Europa. No puede ser. Y nos ha encargado esta misión. Obviamente, él tiene muchas cosas que hacer y nos ha dicho que a lo mejor en algún programa no va a estar. Y por eso, él necesita un doble. ¡Urgente! ¡Que pasen los candidatos! Por acá, señor. Señores, ¿están listos para el casting? Listo y preparada, señora. Sin gritar nomás, pero relajada, tía. Veo que hay nuevos candidatos. Por favor. Señores, les tengo una gran sorpresa. ¿Ah? Diga, señora. No se vayan a poner nerviosos. Para nada, señora. Pero el día de hoy, el señor Beto Ortiz ha hecho un mini espacio en su agenda ¿Qué? ¿Sí? para venir a verlos en persona. Oiga. Pero, O sea, señora, ¿cómo acaba de no? venir. ¿Pero cómo va a estar el verdadero acá, señora? No, para que nos vea, está bien, para que nos vea. Es la mejor forma de que él mismo escoja su doble. Claro, yo soy suyo. Nadie lo conoce a él Pero como él mismo. ¿No está en Europa? No, bótela, señora. Bótela. O sea, tú me vas a contradecir. ¿Ah? Es que usted acaba de decir que... ¡Ven acá! Uy, no, me muero. ¿Por qué me contradices tú? Es que usted dijo que él está en Europa. ¿Y a ti qué te importa lo que yo digo? Yo puedo decir y desdecirme. Disculpe. Ese es mi problema. Ya, señor. Ah, su madre. Esta vieja está loca, ya ves. Falta el marido, creo. Señoras y señores, tengo el placer y el honor de Señora. invitar a este set No lo traiga, señora. al verdadero No. Beto Ortiz. Para que nos vea. Por favor, los candidatos. Para que nos vea. A ver. Ahí, por favor. Ahí estamos. Ahí estamos. Es como un juego de espejos esto. Así es, Beto, bienvenido. Muchas Muchas gracias. gracias. Preocupado por buscando tu doble. Bueno, has encontrado uunos parecidos impresionantes, ¿eh? Así, a primer vistazo, ¿cómo los ves? Me parece que debe ser yo que he aumentado de peso, porque ellos están en un estado atlético, ¿no? Normal. Me Ya. falta un poco de... No te preocupes, Beto, yo en la computadora les meto un efecto y los inflo, tú tranquilo. Ahora, ¿cuál de todos es Chibolín? Porque como él se ha cambiado tanto de apariencia, ¿no? ¿Cuál es El él? único chivo que... Eso lo vamos a descubrir al final del casting. Ahora, También hay chibolín. algunos han venido caracterizados con tu nariz antigua. Sí, pues. ¿Te has dado cuenta? Sí. Por ejemplo, acá. No se han actualizado. No, él no se ha puesto. Esa es antigua porque es romana o griega. Claro, ¿ves? Tú, por ejemplo, no te has preocupado por ese detalle, porque Beto ya no tiene esa nariz. En cambio, acá él la ha puesto redondita la nariz, ¿no? Como una bolita, Se ¿no? parece más. Claro, está más cerca. Entonces, Beto, ¿qué te parece si comenzamos Esto a hacer es. las preguntas? Oye. El valor de la... Pero estoy ensayando, pues, señor. ¿Quién te ha dado a ti que hables? ¿Por qué? Señora, el verdadero Beto no tiene que lucir. ¿Por qué el señor está siempre con la mano así? Entonces no Por entiendo. el sillón, pues, por el Ah, sillón. por el sillón. Ah, pues, con mi sillón. ya. Me encuadra, es mi sillón, acá lo ponen en mi O sea, cuadra. tú quieres figuretear, quieres destacar acá. señora, quiero Tú quedar eres del bien. vivo el barrio, eres. Me gusta. Señor, el señor Beto Ortiz se le debe respeto. Usted tiene que comportar como tal, como es él, un caballero. Por favor, hombre. Mil disculpas, señor. Mil disculpas. No hay problema. Ahora, me preocupa un poco el tamaño del anillo. No me sé. No me sé eso. ¿Cuál es el tamaño de la niña? Perdón. ¿Qué es eso? Ah, por favor, señor, muéstrame su anillo. Es muy grande. Es muy grande. Parece- Y me parece que está en el dedo equivocado. Ah, verdad, pero El perdón, anillo tú en la va- promoción lo tenías en el medio y ahora vemos que has cambiado de lugar. ¿Para qué se debe eso? Lo que pasa es que se rompió el anillo. ¡No!
Se te rompió el anillo. Caramba, qué doloroso. Pero ¿eh? lo han sometido a una delicada intervención Ya. y ha quedado más pequeño. Entonces ahora tiene que ir en otro dedo, porque ya no cabe en el dedo central. O sea, para... conclusión te han achicado el anillo. Sí, bueno, tú sabes, Andrés Hurtado me recomendó su cirujano. Ya. ¿Qué tal? ¿Por qué estoy hablando de esto? Por favor, No sé. es horario de protección al Sí, menor. perdón, pero vamos a continuar. Señor, usted, ¿por qué usted quiere ser Beto Ortiz? Bueno, la verdad, para mí es una ilusión. Yo toda la vida he sido hincha de este caballero. Ya. La verdad que yo me muero por ser Beto ¿Estás Ortiz. seguro? Es más, yo soy el que he fabricado todos los escaneos acá. Ah, tú los has hecho. Sí, ese es Ya. mi negocio también, ¿no? Ese es mi negocio, sí. Con razón, lo Sí, yo veo. tengo a mi Una primo tienda. que tiene su molde de calaveras y papá lo para el campo. Ya. Aparte, señora, le quiero decir que yo también soy periodista. Ah, caramba. Sí, por eso ya me Periodista de acerco. espectáculo, político. ¿Qué tipo de periodista eres? No, periodista, o sea, yo vendo periódicos. Tengo 28 periódicos en la esquina, entre Amancaes y Tarapacá, Ya. y ahí vendo mi periódico, pues. Salgo a todos los carros, pues, Ya. ¿Cañita es? Muy bien. Bueno, Señor, ¿usted por qué quiere ser Beto Ortiz? Con sinceridad, con el corazón en la mano. A mí me gusta, Beto. Señor, un poco más de respeto, pues. ¿Cómo que me gusta? Como periodista, pues. Ah, ya. O sea, eres un admirador de su trabajo. Claro. Se habla completo, pues, amigo. Ya, ahí. Todos los días me devoro su columna. Con razón me estaba doliendo últimamente. ¿Cómo es eso? O sea, tú eres una especie de quiropráctico. Una cosa así. Entonces. Me leo su columna en el periódico. Ah, Pero no sale todos los días, ¿ah? Mi columna no sale todos los Ya, días. no sale todos Es los una días. vez por semana, ¿no? Está pelado. La relé. Ya. Dime una cosa, ¿tú por qué quieres ser Beto Ortiz? Bueno, la verdad, A su madre. siempre le admiré mucho a Beto. y Ya. Más Tú eres aún. de la selva, ¿no? Así es, doctor. Hasta allá lo veías. Así es, llega hasta Pucallpa, llega todo. Ya. Todo llega hasta el fondo. Donde vivo, ahí siempre le admiré mucho, desde muy pequeño. Ah, muchas gracias. Sí. Ya. Me gusta que todos tienen las cejas como de María Félix, ¿no? me estoy preocupando un poco. Verdad. ¿Así se ven mis cejas? No tanto, ¿no? No tanto. Gracias, Michelle. Vamos con... Oye, pero ¿cómo vas a venir así, pues, chiquito? Como no te dijeron que era saco rojo, tu camisa blanca. ¿Cómo vas a venir en vividito? La verdad que no. Es que no pagan bien, pues, acá. Necesidad. ¿No? La verdad. Hay un problema de Pero casa dime una chica. cosa, pero él trabaja. ¿Trabajas o no trabajas? Sí, señora, pero me explotan mucho. Ya arrancó ya. Uy, ya arrancó ya. Ya, yo te digo. años trabajando, me ¿Cuántos explotan, me años? explotan mucho. Qué barbaridad. 24 años. 24 años y nada. No mejoran las cosas. Por eso que yo trabajé quisiera hacer su doble, señor Víctor. Todo con tranquilidad. Oye, tú no puedes decirle al señor directamente. Me lo tienes que pedir a mí. Corrupción. Señora, disculpe. Ya. Ni anillo con... No tiene niños. No tienes anillo. Ah, tú has nacido sin anillo. Ya. Rompí mi chancho con la justa para comprarme este blader nomás. Ya, no da risa, ya. Beto, tú sabes que una de las partes más importantes de tu programa es la voz femenina Sí, en claro. off. Es el ícono del Es programa. parte fundamental. Obviamente tu presencia, ¿no? Llena el programa, Pero con la voz nomás se la puede voz hacer. es una cosa Suficiente. que identifica. Así es. Es más, en otros programas han copiado, han querido hacer lo mismo, No pueden. pero jamás. No podrán, pues. jamás. Y tenemos la misma voz, ¿no es cierto? ¿En serio? A ver, ¿Y? ¿dónde está? Tenemos unas dobles que van a ¿Unas solicitar, dobles de por voz? favor, doble de voz, pase. ¡Pase, hombre! ¡Tanta tontero, hombre! Acá. Acá. Ahí. La primera, por favor. Acá. Ya, por reforzada, te vas. ¿Cómo dice la voz en off? La respuesta es... ¿Qué tal? Bastante bien. Ya, muy bien. La que sigue, La respuesta es... Beto. Me gusta más. ¿Ve? Pero Sí, falta la entonces, última, ¿y pues. acá La vota? tercera. No, acá. A ver. La respuesta es... Está mejor, pues. Tú dirás, Beto. Te quedas con la número. Vamos a hacer un desempate. Ya. Que A ver. digan, es verdura. Allá. No, primero acá, pues.
Es verdura. Es verdura. ¡A su madre! Ya, mucho. No va, ya, A ver, demasiado. Es verdura. Más por ahí, ¿ah? a ver. Es verdura. Beto. Queda la número. Creo que Dayana queda. Dayana, Dayana un queda. aplauso para Dayana. Ya, se van. ¡Fuera! ¡Fuera! Se van, no sirven. A llorar al río. Dayana, por favor. El señor Beto Ortiz te ha elegido como su nueva voz en off. Y por gusto se ¿Está cambió de contenta o nombre. no? Estoy feliz. ¿Cómo? Estoy feliz. Está feliz. Pero igual tiene que pasar por el sillón rojo, ¿no? Igualito. Igual, todos pasan por el sillón. Beto, no sé si te parece, se nos ha ocurrido hacerle una pregunta a cada uno de nuestros candidatos. Me parece genial. Y de esa manera ya tú tomas una determinación con cuál te quedas como doble. ¿Qué te Sirve parece? además de entrenamiento, porque no me acuerdo cómo se juega este juego. Exacto. Ajá. Entonces, puedes pasar a tu sillón, por favor, Encantado. de color Oye, negro. ¿Este no fue el que quemamos con Galdós en el último programa? Es el mismo, lo tenemos que forrar nuevamente. ¿Ya? Porque toda la gente pregunta, pues, Exacto. ese sillón que quemaron era de JB. No hay derecho. Qué Sí, barbaridad. sí me acuerdo. Sí me acuerdo cuando quemaste. Y todavía yo dije, uy, pero ¿cómo quemas su sillón? Me dijeron, Jorge, es tu sillón, me dijeron. A mí no me da risa, Betito. Ay, Betito, por favor, a tu sillón negro para la primera pregunta. Muy bien. Y yo hago subir al candidato. A mi sillón, negro. Ahí está. Ahí nomás. Ahí nomás. Ay, no está feliz, ¿ah? Así, Por favor, Ya, sube, ok. sube Beto y sube nuestro primer entrevistado. A cada uno se le va a hacer, a cada uno Es una se le va a hacer una sola pregunta. Sí, sí, sí. Acá nadie se tiene que hacer el gracioso, hablar de más. Solamente tienen que decir sí o no. Punto. Dani Rosales, al sillón rojo. Un Y aplauso, pues, procedemos. ¿no? Un aplauso para Dani Rosales. Yuka. Vamos con la pregunta del valor de la verdura. Muy bien, y ahora sí ha llegado el momento de conocer cuál es el valor de la verdura para Dani Rosales. Otro aplauso para él, por favor. Se tiene que decir la verdad nada más. ¿Estás nervioso, Dani? Sí, ¿Tienes algo que temer? ¿Tienes algún anticucho que podría aparecer en este programa? creo que no. No. Tu vida Soy bien sincero y transparente. tu vida es limpia Sí, y pura. catalogado por decir la verdad. Ya. Nada más que la verdad. Entonces te va a ir muy bien. Pregunta 1. ¿Alguna vez, por conquistar una chica, dijiste que tu esposa estaba en el cielo? Se tiene que decir la verdad. Solamente contesta sí o no. Aquí no vienes a dar relleno de nada, ni excusas, ni nada. Sí o no. ¡Habla! ¡Al centro! La respuesta es ¡Ahora! verdura. Segundo candidato. ¡Ya bájate! Cachito, sube. Oye, pero me dejas con la gana de saber la historia. ¿No puedo preguntar nada? Hasta ahí nomás, Betito. Así no tiene Cuando gracia. hagas tu programa de 2 horas y media, ahí pregunta lo que quieras. Muy bien, vamos a ver ahora cuál es el valor de la verdura para Cachito. Pregunta 1. ¿Te has encontrado en el sauna con la señora que vende tamales? Lo podría volver a preguntar. Solo sí o no. Ah, Me lo vuelvo a preguntar, La puedes leer en la pantalla. ya. Sí. Con mi gran amiga. La respuesta es
verdura. Muy bien. Ya, fuera. ¿Pero qué clase de sauna son esos, Mi amiga, por si acaso. El señor Carlos Vilches. Ahora pues. Ay, ay, ay. Ya, oiga, señor. No se puede hablar en el oído. Ahí es más. Siéntese. Siéntese. ¡Ese sillón ya se está incendiando! Quiero dejar constancia ante nuestro notario Selmo Carcausto que el concursante ha intentado sobornarme. Ay, ay, ay. Qué vergüenza. Pruebas. Qué vergüenza. Con pruebas son las Agua cosas. bendita para que echen ahí. En el mundo de hoy Vamos en con día, la pregunta. pruebas. No pudo Toledo, no podrás tú. Va a salir humo esa silla. Vamos a ver cuál es el valor de la verdura para Carlos Vilches. Pregunta 1. Carlos, ¿actualmente tienes pareja? Ahora pues. Ahora. Ay, ay, ay. Piensa bien lo que vas a decir. Ay, ay, ay. Pobre ti que mientas. Ya sabes lo que te espera ya. Señoras y señores, atención al Perú entero. A todas las féminas mujeres del Perú. Si este señor en algún momento se les ha acercado y les ha dicho que está soltero, que no tiene compromiso, nada, en este momento se van a enterar de la verdad. Nuevamente la pregunta, Beto. Si fuera tan mal. Claro, y que lo diga con nombre. Pregunta 1. ¿Actualmente tienes pareja? Sí. ¿Cómo se llama? Nombre. La gente quiere saber su nombre, dicen. No. Es una sola pregunta. La respuesta es... Ay, 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 ¿qué tal suspenso, ah? Aguanta ahí. Ajusta. ¡Suéltala! Verdura. Ya, ándate, chistosito. Ya, ponte acá. Sigue el señor Yuca. ¡No! Por favor. No puedes hacer ningún comentario ni gesto, solamente sí o no y punto. Adelante, Beto. Tengo ataque de risa, un ratito. Vamos a ver cuál es el valor de la verdura para Yuca. Pregunta 1. ¿Actualmente eres el mejor pagado del WhatsApp de JB? Cuidado con lo que contesto. Sí o no, nada más. No, señor. No. La respuesta es... falso. Ahí está. Esa es la verdad. Ya, párate. Te vas. No hay reclamo, señor. No puede decir nada. Joao. ¿Qué dijo yo? ¿Qué me miras a mí? Mira al señor conductor. ¿No decía que te gustaba su trabajo? Ahora pues. Ay. Joao, ¿estás enamorado de Dayana, más conocida como el espartano? Piensa bien, ¿ah? Piensa bien. Piénsalo bien, ¿ah? Acuérdate del pan con relleno. No. Adelante, Dayana. La respuesta es... Por si acaso, él es Dayana. falso.
¡Buena! Ya, bájate. Ahora la tía. Te encanta la cochinada a ti. ¿Ahora? Dayana. Uy, uy, uy. Y tú vas a hacer la voz en off. Párate acá. Ya. Bien fémina, bien fémina. Con voz femenina, por si acaso. Ya. Muy bien. Ha llegado el momento de saber cuál es el valor de la verdura para Dayana. Ay, ay, ay. Ay, Diosito lindo. Pregunta 1. ¿Es verdad que cuando te metes al río te bañas con una anaconda? Piénsalo bien, hija. Sí. Con caminada. La respuesta es Ay, ay, ay. El giro. verdura. Buena. Ahora sí, Beto, por favor. Tienes que tomar una decisión. Por favor, acérquense los candidatos. Bueno, en principio ha habido dos que han dicho respuestas falsas, por lo tanto están descalificados. Exacto. ¿no? Los dos que dijeron respuestas falsas, por favor, se tienen que retire. retirarse del grupo. Falso. Tú. Lárgate hoy. Tú. No, lo hago. Te vas. Quedan Por negar- cuatro por negar candidatos. su amor, ¿no? Qué Exacto. pena, qué vergüenza. Obviamente. Qué barbaridad. Deshonesto. De estos 4 candidatos que nos quedan, Betito, ¿cuál quieres tú que sea tu doble? Yo tengo que decidirlo. Exacto. ¿Cuánta responsabilidad, hombre? Bueno, yo creo que aparte del parecido que es evidente, ¿no? Que ni yo mismo sé cuál de todos soy. Creo que es importante el carisma del animador y creo que hay un personaje que se ha ganado la simpatía de todos los aquí presentes. Así es. Yo creo que el candidato ideal para ser mi doble en el valor de la verdad, no en la parodia, sino en el firme, es Dayana. Muy bien. Muchas gracias. Con el jefe puesto, ¿no? Así es. Oye, Beto, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Muy agradecido. Ha sido Todos muy estamos con divertido. la expectativa de cuándo sale ya el valor de la verdad. Ya tienes fecha ahora Apenas todavía. salga el cheque. ¡El diablo! Ya. Ya te entendí. Ya. Sí. Ahora, El cheque del premio, pues. una exclusiva. El cheque Tu del premio, productor claro. me ha dicho que aquí en el WhatsApp vas a darle exclusiva y espero que cumplan, ¿no? Con su palabra. Por algo estás acá. Señoras y señores, No. el primer invitado del valor de la verdad es... Todavía nadie acepta. Ah, no quieres decir. No, nadie acepta. O sea, no yo te tiene- invito, te hago tu Me doble. tienen miedo. La semana pasada te he hecho como 25 minutos. Como 25. Reventando cohetes, ahora 25 más, sí. ¿Y? Y no puedes darle Nada. exclusive. Bueno, yo me retiro, señores. No, pero señora. Eso lo hubiese dicho, pues. Chadito, claro. Pero yo no sé. O le hubiera Espera, dicho, yo no sé chicos, qué. chicos, espérense. ¿Que tú tampoco sabes? Claro. Ah, vámonos también. o le hubiera dicho que vas a quemar de nuevo el sillón, pues hermano. ¿Qué hago yo solo acá? Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un aplauso para Beto Ortiz.